Bueno, me voy presentando mientras tanto, mientras más personas se conectan. Mi nombre es Julián Sepúlveda, soy ingeniero civil, trabajo en el sistema de alerta temprana en el grupo de meteorología, más específicamente con todo lo que es análisis espacial de precipitación, información de sensores in situ y con información del radar meteorológico. Ya llevo en CIATA aproximadamente 8 años. Y lo que les quiero mostrar hoy es algo de por qué es importante medir precipitación, cuál es su importancia, cómo lo estamos haciendo en el sistema de alerta temprana, y también dejarles al final la invitación de que consulten toda nuestra información, miren los sensores, las personas que hacen investigación pues aprovechen este gran recurso que es la información de CIATA, que es totalmente gratuita, y recordarles pues que CIATA es un proyecto del área metropolitana de Medellín y el Valle de Aburrá, y que gracias a los recursos y a todo el esfuerzo que hace el área metropolitana y otras entidades que también son claves en este proceso, como la Alcaldía de Medellín, FM y SAGEN, pues nosotros podemos tener toda esta información disponible. Qué mal les cuento. Mientras tanto, mientras esperamos gente para no estar tan callados, eh, hice la maestría en ingeniería de recursos hidráulicos y fue en estimación cuantitativa de lluvia a partir de la información del radar. Ya me gradué hace rato. Eh, no, pues se me pueden hacer preguntas rápidas antes de empezar, mientras esperamos que más personas se conecten, y arrancamos para las 4 y 5, 4 y 6 más o menos. Xiomara Rojas dice que se escucha muy bien. Ya tenemos un montón de personas, 27 personas. Bueno, vamos comenzando. La presentación la titulé Precipitación porque es importante estudiarla, medirla y entenderla. Y todo esto pues arranca del hecho de que la precipitación es un fenómeno muy común en la zona donde nosotros vivimos y en la región que nosotros habitamos. Ahora, uno se acostumbra a ver precipitación cuando estamos en temporada y se desacostumbra en épocas secas. Pero no solamente es una costumbre o no de tener la precipitación en nuestro entorno, hay una importancia más allá de la ocurrencia de la precipitación. En este video les muestro que la precipitación como tal puede desencadenar eventos que pueden ser desastres o no. Y esto de que sea desastres o no, pues depende también de su conocimiento. Y miren que en el video estamos viendo avenidas torrenciales, inundaciones, estamos viendo desbordamientos de afluentes al río, estamos viendo deslizamientos, y todo esto pues puede ser desencadenado por eventos de precipitación. Entonces en este punto se enmarca una primera importancia de por qué conocer la precipitación, y es si nosotros queremos hacer una buena gestión del riesgo, pues el conocimiento de la amenaza
sería un primer paso y un paso muy importante para una buena gestión del riesgo. Y miren que realmente no son eventos poco importantes, son eventos importantes, son eventos considerables. Entonces ahí vamos a tener un primer punto en el cual enmarcamos la importancia de gestión de riesgo. Ahora, ¿por qué les muestro incendios? Porque miren que la ausencia de precipitación también desencadena eventos. Entonces, conocer cómo están marcados nuestros periodos de lluvia, nuestros periodos secos en la región donde vivimos, pues nos da un indicio de cómo hacer un buen monitoreo. Ahora, en calidad del aire, pues en calidad del aire estamos viendo que también la ocurrencia de precipitación favorece tener buenas condiciones de calidad del aire o no. Miren que en la temporada de marzo pues hemos hablado la nubosidad que inhibe la entrada de la radiación y esto hace que las condiciones de calidad del aire sean desfavorables, pero también hemos hablado de que las lluvias nocturnas ayudan un poco a que la calidad del aire sea favorable al otro día, mientras que las lluvias diurnas en horas de la tarde, pues como van a inhibir esos procesos de velocidades verticales de los vientos, pues son desfavorables para calidad del aire. En el recurso hídrico, nosotros nos podemos ver que nuestra región parte de nuestra generación eléctrica es hidroeléctrica y además también contamos con el aprovechamiento del recurso hídrico para potabilización de agua. Entonces conocer cuál es nuestra, nuestro régimen de precipitación y la cantidad de precipitación que tenemos, pues también enmarca porque debemos conocer cómo son nuestras precipitaciones y cómo es la lluvia. En la agricultura, y ahorita les voy a hacer un poquito de contexto histórico, pues conocer también cómo es la precipitación, pues nos dice cómo hacer cómo rotar nuestros cultivos, qué cultivos pueden sobrevivir o no, van a sobrevivir una sequía, vamos a tener una temporada de lluvia muy fuerte que los puede dañar, todas esas variables son importantes. Entonces, para hacer un pequeño contexto histórico, la lluvia siempre ha sido un fenómeno que ha cautivado a la humanidad y realmente pues las antiguas civilizaciones también hablaban un poco de la lluvia. Hablo en un primer punto de los griegos, romanos, hebreos, que ellos en sus caracterizaciones de los elementos pues hablaban de fuego, hablaban de agua y ellos asociaban estos elementos en un orden muy particular porque ese orden se asemejaba mucho a lo que nosotros actualmente conocemos y hablamos que es el ciclo hidrológico. Entonces miren que ya desde esas primeras conceptualizaciones de los elementos pues ya se tenía una observación clara de cómo se comportaba la lluvia y era muy observacional. Les cuento que el primer registro que se tiene de cuantificación de lluvia fue en India en el año 600 a.C. y este dato es muy curioso, lo vi hace poco. El primer dispositivo estandarizado para medición de precipitación fue inventado en Corea, 200 años casi antes de que Benedetto Castelli pues propusiera o patentara la primera estación por acumulación. ¿Y por qué Corea y por qué después China también miden precipitación? En los años 1400, 1736, era lo que les contaba hace poco, ellos lo hacían porque la agricultura y los cultivos de arroz, pues también ellos tenían que conocer cómo era el ciclo de sus precipitaciones para garantizar que hubiera abastecimiento de alimento para su población y para su civilización. Hay un dato muy curioso y un dato bonito en esto, que en Corea y en China, en Corea en 1441 cuando comenzaron, pues ellos dieron por sentado que tener una temporalidad o una medición temporal de lluvia era importante. Entonces hacían 2 registros diarios de precipitación o 2 veces iban y miraban su dispositivo de acumulación que marcaba. Los coreanos se volvieron más exigentes y por allá en 1700 algo cambiaron su tipo de registro, ya no 2 veces al día, sino que ya medían 3 veces al día, a ver cómo había sido la variación diurna de la precipitación. Entonces les había hablado un poquito de Benedetto Castelli, que en 1639 pues hizo la primera estación de acumulación, la patentó, pero ya se le habían adelantado los coreanos. Christopher Wren
propuso en 1662 el primer pluviómetro de Balancín. Entonces miren que estos han sido como adelantos tecnológicos de cómo medir la precipitación y cómo ser un poco más exactos. Ahora, en 1895, un hombre alocado dijo cómo serán los tamaños de las gotas. Entonces él también propuso un método muy manual de cómo medir el tamaño de las gotas. ¿Qué hacía él? Cada que había un evento de precipitación, salía con papel filtro, lo ponía y después medía cómo quedaban las marcas de las gotas en ese papel filtro. Esto es un primer paso a conocer cómo es el espectro de lluvia, cómo es el comportamiento de esos tamaños de gota en el tiempo y en la ocurrencia de eventos. En la Segunda Guerra Mundial hubo un avance muy importante, que fue el desarrollo de radares, y desde ahí se fundamentan los principios para el desarrollo del radar meteorológico. Ahorita les voy a hablar un poquito más sobre el radar meteorológico. Y en 1960 pues empieza un inicio de la era satelital, que en 1978 se lanza el primer satélite usado con el objetivo de cuantificar lluvia. Entonces les quería hacer como esta pequeña reseña histórica para contarle la importancia histórica que ha tenido medir la precipitación y cómo se han implementado a lo largo de la historia diferentes metodologías para ello, usando pues los avances tecnológicos de la era. Y por ejemplo en 1895 este hombre, su avance tecnológico era salir a mojarse un poquito, dejar el papel y después medir a mano. Pero esos avances se vuelven importantes para conocer cómo es la precipitación. Entonces, para conocer cómo es nuestra precipitación en la región donde habitamos, lo primero que hay que hacer es enmarcarnos en un contexto climatológico general. Lo que les muestro en esta diapositiva es cómo se mueve la ZCID, la zona de convergencia intertropical. Para las personas que no están muy familiarizadas con el concepto, y en una explicación breve, la ZCID es una franja de nubes que en el transcurso del año migra del sur hacia el norte y del norte hacia el sur alrededor de la franja ecuatorial. ¿De qué depende esto? De la radiación del sol, que es más grande en nuestra zona ecuatorial, que es mayor, y esto posibilita o favorece la formación de nubes. Y vemos que en nuestra región Colombia, más que todo nuestra zona andina, un doble paso de esa franja a medida que transcurre el año. Entonces por eso desde CIATA y en muchas charlas, en muchos comunicados, pues hemos hablado de que existen dos periodos de precipitación, marzo, abril, mayo y septiembre, octubre, noviembre. Y mire que esos dos periodos pues están enmarcados es por el doble paso de esa zona de convergencia intertropical. Miren que esto ya a nosotros nos delimita una estrategia de cómo hacer un monitoreo. Entonces ese monitoreo, pues bueno, si tenemos dos periodos muy claros donde ocurre precipitación y dos periodos muy claros donde la precipitación y los acumulados de precipitación en términos generales son menores, pues nosotros ya vamos a tener una estrategia de medición para periodos más secos y para periodos en los cuales las precipitaciones son mayores y qué debemos esperar de esos periodos. Entonces, ¿cómo lo hace el CIATA? Y así les contaba un poquito de la invitación que les quería hacer a que conocieran nuestras redes y nuestra información. El sistema de alerta temprana de Medellín y el Valle de Aburrá, les contaba que era un proyecto del área metropolitana de Medellín y el Valle de Aburrá, pues implementa sistemas de medición tanto in situ como remotos. Entonces miren que en la primera imagen les muestro la red de pluviómetros. Cada solecito es un pluviómetro. ¿Qué tiene que ver que sea solecito, que sea lunita? Eso es para que la página se vea bonita, y solecitos son de día y lunitas son de noche. Pero cuando llueve, pues esos soles y esas lunitas pues ya se ven cubiertos por una nube o no. Eso es solamente de bonito. Pero si ustedes cliquean cada una de estas estaciones nos están mostrando la evolución temporal en tiempo real de los eventos de precipitación. Cada minuto nosotros tenemos un dato de precipitación y qué tipo de estaciones son. Entonces les conté que por allá un señor en 1662 había inventado el pluviómetro de Balancín. Los pluviómetros que nosotros tenemos empleados en CIATA, pues obvio no son los de 1662 porque ya hay un salto tecnológico, pero realmente usan el mismo principio, el principio de un balancín que se mueve sobre un pivote, y cada vez que este se mueve,
pues una cazoleta que está calibrada nos dice cuánta agua está cayendo. Entonces miren que en eventos más intensos el número de cazoletazos o el número que se mueve en la cazoleta pues va a ser mayor que en eventos menos intensos. ¿Y cuánto está registrando nuestra cazoleta? Nuestra cazoleta está registrando una pulgada de lluvia, o sea 0.254 milímetros. Pero además esta red de estaciones en tierra está acompañada de sensores meteorológicos que también tienen la posibilidad de darnos mediciones de precipitación. Estos sensores pues son sensores que funcionan algunos por principio radar y otros que funcionan por piezómetro, por presión en un plato. Entonces miren que ya les he hablado de 3 principios de medición y no hemos pasado de red. Y después les voy a contar por qué la importancia de medir la precipitación usando diferentes principios de medición y diferentes estaciones. Quiero resaltar en este punto también la densidad de estaciones. Miren que la densidad de estaciones en un área pequeña que es el Valle de Aburrá es alta. Y uno en esa imagen que les muestro, pues puede ver que están aglomeradas las estaciones, pero no, realmente si uno hace un zoom in, se mueve dentro de la imagen, pues se va a dar cuenta que las estaciones pues sí están separadas. Pero si uno quiere capturar esa variabilidad de la precipitación, mientras mejor sea la densidad de su red de monitoreo, más va a capturar la variabilidad espacial. Nos movemos hacia la imagen del centro. En la imagen del centro vamos a encontrar nuestra red de hidrómetros. Ahora, mucha gente me preguntará, Julián, ¿pero qué es un hidrómetro? Entonces un hidrómetro también es un sensor de precipitación, y este es un hidrómetro 1D que funciona por el rompimiento de un campo láser cada vez que las gotas pasan entre un campo láser que genera un receptor y un generador del láser. ¿Y qué nos dice? Nos dice la velocidad de caída de la gota, el diámetro de caída de la gota y cuántas pasan en una unidad de tiempo. Entonces miren que aunque mide precipitación, esta nos va a dar una información un poco más detallada. ¿Y qué tenemos a la derecha? Lo que les había comentado hace un momento, la información del radar meteorológico. Cada vez que ustedes entran al geoportal de CIATA, www.ciata.gov.co, pues esta es una de las primeras capas que se encuentra cargada. ¿Y qué podemos observar o qué podemos aprender del radar? El radar es un proxy de precipitación. Lo que estamos viendo cada vez que entramos, la variable se conoce como reflectividad horizontal. Y la reflectividad horizontal depende de la cantidad de partículas que hay en la atmósfera en un volumen que el radar muestrea. Entonces las dos primeras redes que vimos son redes in situ, porque miren que cada una de esas estaciones está en un punto y nos dice cómo es la precipitación en ese punto, mientras que el radar es un sensor remoto, porque él está ubicado en Santa Elena, en la vereda del Perico, y desde ahí podemos monitorear el 90% del territorio antioqueño con el barrido de 240 kilómetros o monitorear 120 kilómetros, que sería un barrido a gran resolución espacial y con muy buena resolución temporal. Y esta resolución temporal que nosotros estamos operando en CIATA son aproximadamente 5 minutos para cada uno de los productos. ¿Por qué es un sensor remoto? Porque miren que yo lo tengo ubicado en un lugar y desde ese lugar estoy midiendo zonas más alejadas y estoy teniendo un valor que es un proxy de la precipitación. Ahí en esa imagen pues les marqué un punto en el centro del valle y ese punto es un micro rain radar, o sea un radar también que mide precipitación, pero en la vertical. También es un sensor remoto, porque aunque está ubicado en un punto, es capaz de darme cómo es el perfil de lluvia en la vertical. Entonces esto era lo que les estaba contando un poco del radar. Con este videito les muestro la ubicación del radar y les voy a mostrar, esa es la foto de cómo se ve bonito. En días soleados, si ustedes miran por encima del Seminario Mayor, van a encontrar un baloncito en la parte más alta de las montañas. Ese es el radar meteorológico. Para aquellos en días despejados pues lo pueden observar, y miren que su cobertura es amplia según como sea la operación. En este caso se van a dar cuenta que también el radar está ubicado en una parte alta. ¿Por qué? Porque el radar puede sufrir de puntos ciegos dado la existencia de barreras físicas. Entonces mientras más alta sea su ubicación en un terreno tan escarpado y tan montañoso como el que nosotros vivimos, pues nos va a ofrecer más información. Entonces, ¿qué ventajas tiene este equipo?
Este equipo tiene ventajas muy buenas en conocer cómo la variación espacial y espacio-temporal de la lluvia. Miren que les muestro eventos cualquiera, no me sentí a escogerlos, solo puse eventos y ya acerqué donde eran las mayores intensidades. Y miren que aunque la red de monitoreo del sistema de alerta temprana es una red muy densa, en ocasiones se queda corta para capturar la mayor intensidad de los sistemas. Entonces por eso es necesaria esa complementariedad. Ahora ustedes me preguntan, pero si tienen un radar, entonces ¿por qué siguen densificando las estaciones? Eso se los cuento ahorita más tarde. A mí me gusta ir generando expectativa para que la gente no abandone la charla. Entonces el radar, ¿qué puede medir? El radar de nosotros es un radar polarimétrico Doppler. Al ser polarimétrico, él envía potencia en dos direcciones polares y recibe en dos direcciones polares. ¿Qué es esto? Simplemente él puede obtener una respuesta vertical y una respuesta horizontal de los hidrometeoros. ¿Qué es un hidrometeoro? Un hidrometeoro es agua en estado líquido o estado sólido en la atmósfera. Entonces él puede saber cómo es la medida en la vertical y cómo es la medida en la horizontal. Y eso le permite tener un set de variables que nos ayudan a conocer cómo es la precipitación, tanto en, en un mapeo horizontal como en un mapeo vertical, como les muestro en esa figura. ¿Cómo así que en un mapeo vertical, Julián? Si ya nos habías dicho que existe un MRR o un microrain radar que mide la vertical. ¿Por qué el radar mide en la vertical? Porque cuando el radar fue instalado, pues se tomó esa decisión en el sistema de alerta temprana. Pues nuestros sistemas de precipitación son muy altos y son muy interesantes, porque algunos alcanzan hasta 17 kilómetros de desarrollo vertical. Entonces, ¿qué tal si no hacemos 14 barridos horizontales, sino que hacemos 4 para saber cómo es el comportamiento horizontal y después nos paramos en cada una de las direcciones cardinales y hacemos un perfil? Entonces, al hacer ese perfil nos encontramos estas imágenes de las variables polares que mide. La primera es la reflectiva horizontal, que ya les he hablado de ellas, y estas son otras variables polares que se pueden derivar de las características físicas y constructivas del radar y que nos enseñan mucho sobre la precipitación. Entonces les contaba que para que siguen densificando con pluviómetros. Esta es la información de los pluviómetros. Les cuento que la resolución de datos es cada minuto. Ustedes cada minuto pueden ver que se están actualizando los datos en la página. Y si piden la información de estos sensores, pues la información es minutal, lo cual es muy bueno para conocer cómo es esa variación de la precipitación en el tiempo. Y les decía, pero ¿por qué siguen poniendo pluviómetros? Bueno, es porque el radar no mide nunca precipitación, y nunca les he contado eso. Que miren que la precipitación, si uno se acerca a esas gráficas, mide en milímetros o milímetros hora, que es para ver la intensidad, o sea, cuánta cantidad cae en el tiempo, mientras que el radar les conté que mide una reflectividad. Entonces ya ahí hay como un reto con el radar meteorológico, pues él nos da una variación espacial de la lluvia muy buena, pero no nos dice realmente la cuantificación de la precipitación. Mientras que las estaciones en tierra, los pluviómetros, con sus bueno, cada vez que se mueve la cazoleta, nos dice cuánto es volumétricamente en tierra la lluvia. ¿Y para qué nos sirve esto? Esta gráfica es construida por una compañera en Ciata, y miren que es muy bonito porque nos permite, mediante el histórico de los acumulados de precipitación, podemos saber cómo son los eventos, si son eventos fuertes, qué ocurre más, eventos fuertes, eventos medios, eventos con mucho acumulado, y nos permite eso ponerlo en un término general histórico, que es la parte de la izquierda, o mirarlo mes a mes. Y ahora sí, ver qué pasa con los eventos. Si yo tengo un evento y la gente me pregunta, Julián, ¿este evento realmente es un evento extremo? No, listo, nosotros ya tenemos un histórico. Y ese histórico, pues lo comparamos con el evento y podemos decir si un evento pertenece a un evento extremo o no. Entonces les presento ahí como eventos que han sido extremos en enero de 2015, en enero de 2020, y cómo se compara con el resto de los eneros y cómo se compara con la lluvia medida por esa estación. También esta es la gráfica de la tesis de un compañero también de Ciata, que él estudió un poco sobre si los eventos extremos están intensificando o no. Estos tipos de estudios se pueden hacer solamente si tenemos los valores históricos.
Entonces miren que si uno quiere mirar a ver si los eventos se intensifican o no, y si está viendo una resolución temporal muy gruesa del orden de días, del orden de semanas, del orden de meses, y si está viendo valores medios, pues nunca se va a encontrar nada. Entonces lo que pueden encontrar en la primera figura, por ejemplo, es que cuando uno mira percentiles, o sea, valores altos de acumulado, y mira cómo estos se comportan en una escala horaria, que es una escala fina, cuando uno va a hacer un análisis histórico tan largo, pues se encuentra una tendencia creciente de esos eventos. Entonces miren que monitorear bien, y voy a hacer esta conclusión en este momento, monitorear bien y guardar los históricos, pues permite hacer productos muy buenos de investigación y, como les mostré ahora, de diagnóstico. Bueno, les hablaba un poco del disdrómetro. ¿Qué es lo que hace el disdrómetro? Entonces el disdrómetro lo que hace es medir el espectro de precipitación, cuántas gotas caen, con qué velocidad y con qué diámetro. Entonces miren que en un evento de precipitación, como les muestro en esa animación, esto cambia muy rápidamente minuto a minuto. Entonces eso nos da idea que es que la precipitación o el fenómeno de la precipitación es un fenómeno variable, es un fenómeno muy bonito y es un fenómeno que todavía nos deja muchos retos por entender. En la figura de la parte baja les muestro lo que se hace con el disdrómetro también. El disdrómetro tiene una capacidad de medir precipitación sólida. Entonces también en tiempo real nosotros vamos desplegando en la página cómo es el acumulado de granizo y se compara con el, y eso se le conoce comúnmente como precipitación sólida. Entonces, como la precipitación sólida con respecto a la precipitación líquida. Pero no solo tenemos un hidrómetro, tenemos dos tipos también para comparar. Entonces miren que también es un espectro de precipitación, pero este es otro tipo de hidrómetro. Yo no voy a decir marcas para no comprometerme, pero ahora les cuento el por qué lo hacemos. Así, teniendo dos hidrómetros, pues bueno, y la gente me va a decir, Julián, pero ¿para qué? Ahorita les voy a contar para qué. Miren, esto también son productos de investigación que se hace usando el radar meteorológico. Este también lo hace un compañero del equipo de meteorología, y es un algoritmo que nos permite definir la probabilidad de ocurrencia de granizo. Y esto también no se puede lograr sino con un buen monitoreo y con un registro juicioso de las condiciones. Y también quiero hacer una propaganda acá importante. Hay un equipo de calidad de datos y unas personas encargadas de siempre verificar que la información que nosotros estamos registrando esté buena y calificada. Y aprovecho también para hacer una cuña. Yo creo que esta va a ser nuestra próxima charla. Entonces un compañero del equipo de meteorología les va a hablar de precipitación sólida, granizo y cómo desarrolló estos productos. El microrain radar, les contaba que él mide la vertical, entonces él también mide reflectividad en un perfil vertical hasta 3.5 kilómetros. Entonces esto nos dice cómo va cambiando esas gotas que nosotros veíamos, o esa cantidad de gotas que nosotros veíamos en tierra, pues también va a tener un cambio en la vertical, cómo se van agregando, cómo se van evaporando, cómo se van rompiendo. Y esto nos permite también saber el comportamiento en escala vertical de la precipitación desde su formación hasta que ésta alcanza el suelo. Y esto lo complementamos con información satelital de diferentes fuentes. En este caso les presento lo que es GOES 16 y la información, y les muestro una gran correspondencia entre lo que mide el satélite, que está midiendo siempre desde la parte alta de la atmósfera, a lo que mide el radar en tierra. Y miren que también nosotros buscamos garantizar esa complementariedad. ¿Por qué? Entonces ya la gente me diría, pero Julián, ya, hombre, estaciones, satélite, estaciones, radar, ¿para qué satélite? ¿Para qué? El satélite pues cubre un hueco que hay entre estaciones y radar, que su cobertura no es tan amplia. Miren que ya con el satélite nosotros podemos monitorear una cobertura espacial mucho más alta. Y les presento también otro producto muy bonito de otro compañero del equipo de meteorología, usando la información de GOES, que también nos permite definir cómo son las nubes, qué características tienen, y nos permiten aprender mucho sobre la precipitación acerca de esos tipos de nubes. La red de cámaras. Entonces, además de monitorear con sensores que cuantifican, la red de cámaras nos ayuda a observar cómo fueron nuestros sistemas de precipitación. Y acá yo quería llegar a esta gráfica. Esta gráfica son un montón de rayitas y de pelos. Parece
parece, persona que no se ha motilado en cuarentena, mentiras. Y lo que hay en esta gráfica es diferentes sensores. Miren que les hablo de rain gauges, dos gráficas. Es el mismo pluviómetro con las mismas características físicas y uno está ubicado al lado del otro. Listo. Les hablo de dos tipos de estaciones meteorológicas, les hablo del hidrómetro, les hablo de un pluviómetro de peso y los comparo todos en una gráfica. ¿Y dónde están ubicados? Todos ellos están ubicados en el mismo lugar con no más de 2 metros de separación el uno del otro. Y lo que les muestro en esa gráfica es la función de probabilidad. ¿Qué es la función de probabilidad? Es, yo miro el acumulado de lluvia y miro cuántas veces estoy en ese acumulado. Pero ¿qué características me da esto? ¿Cómo ha sido la lluvia en el tiempo que estoy mirando? Si ha sido más lluvia alta, si ha sido más lluvia baja, si ha sido lluvia media. Y si comparo todos esos sensores en el mismo lugar, vemos que no coinciden. Entonces, ¿por qué no coinciden? Entonces, acá concluimos otra cosa. Y paro acá para hacer esta conclusión. No coinciden por esa variabilidad tan bonita que les mostré del espectro de precipitación, de cómo varían esas gotas en el tiempo y en el espacio, que es una de las fuentes de incertidumbre más grande al momento de nosotros pensar en un valor real de precipitación. Y cuando les digo que realmente que no conocemos cuál es el valor real de precipitación, no es para que salgan a las calles cuando esté lloviendo y digan, Julián en un live de Facebook dijo, la precipitación no es real. No, la precipitación sí es real. La invitación es a conocer la incertidumbre asociada a cada uno de los equipos con el cual estamos midiendo, además de conocer la incertidumbre asociada al evento como tal o al fenómeno de lluvia como tal. Y conocer, por ejemplo, estos datos nos permite hacer herramientas para la gestión de riesgo. En este caso, pues mostramos lugares donde ocurren precipitaciones más intensas. Esto lo hacemos, lo que ustedes ven ahí como Q75, Q90, es algo que se llama percentiles y es valores que superan el 75% el valor 75% de los registros. Es decir, si yo cojo todos los registros y los sumo a una hora, le saco el 75% en los valores ordenados. ¿Y qué me va a decir? Me va a decir un valorcito. Y todos los que estén por debajo de eso va a ser el 75% de los valores por debajo de ese registro. Y los que estén por encima pues van a ser ya valores extremos. Y eso solo por hablar de un 75%. ¿Qué tal si nos vamos a un 90%? ¿Qué tal si nos vamos a un 99%? ¿O qué tal si nos vamos a un 99.9%? Eso nos permite con la información del radar decir en qué lugares hay precipitaciones con acumulados más extremos y más altos. Pero no solo nos quedamos en toda la cobertura del área metropolitana, sino que nos vamos para cada una de las cuencas, porque cada cuenca tiene un comportamiento diferente. Y nos permite hacer una herramienta estadística de cómo es la precipitación en cada evento hora a hora. Entonces lo que nos dice la grafiquita de encima es cuál es el evento de lluvia en esa hora de mayor intensidad. Al lado dice a qué percentil pertenece, o sea, es alto o no. En este caso las lineecitas blancas marcan el percentil 90, entonces quiere decir que todo lo que hay dentro de la línea blanca superó el percentil 90, entonces estamos en un acumulador horario alto. Y en la parte de abajo pues hacemos una comparación, que eso se hace para las temporadas de lluvia. Miramos cómo fue la precipitación 48 horas antes o 72 horas antes o 96 horas antes y cómo es la precipitación ahora, y se van a dar cuenta que hay una estrellita roja. Esa estrellita roja, si nosotros la observamos en una diagonal, quiere decir que hemos tenido una precipitación antecedente alta y que en el momento también está lloviendo con un acumulado alto. Entonces ahí ya nos prende un poquito las alertas y nos está diciendo este evento es extremo y la cuenca o los suelos no tienen capacidad de amortiguación. Ahora, para contarles cómo fueron las lluvias en abril, entonces voy a poner este videito y le voy a ir explicando a medida que el video va transcurriendo. Entonces esto lo hacemos con el radar meteorológico, día a día vemos cómo es y día a día vemos cómo se comporta con respecto a la climatología y pudimos ver que estamos por debajo. Lo mismo se hace con estaciones en tierra. Entonces miren que los valores rojitos es que estamos por debajo del 70%, es decir, nosotros históricamente tenemos un valor que esperamos que llueva, que es la media de la lluvia anual.
¿Y qué es este 70%? Es que es el 70% de ese valor. Y miren que en muchas de las estaciones no lo superamos. Listo, entonces ya esto nos dio un indicativo de esta temporada de precipitación del 2020 está un poco por debajo de lo que realmente nosotros esperamos que esté. Esta gráfica es muy bonita, a mí me gusta mucho mostrarlas para la estación 60, o sea, la ubicada en la Torre 7 en el estadio, para que las personas se ubiquen. Nos muestra cómo fue el acumulado de lluvia para abril en el 2018, 2019 y 2020. Entonces esto corrobora lo que vimos con el radar y lo que vimos con todas las estaciones, lo cogemos puntualmente y nos dice, ah sí, miren que sí estamos un poco más bajos. La franja gris nos dice cuál es la variación normal y la línea punteada nos dice el valor medio que les conté que esperamos. Entonces miren que estamos por debajo de ese valor medio, mientras que en 2019 pues superamos por mucho el valor medio. Ahora, este es un pequeño resumen hasta mediados de mayo de cómo iba la temporada también. Y miren, otra vez las mismas grafiquitas día a día y otra vez nos encontramos con un déficit de precipitación y otra vez nos encontramos por debajo del 70% en algunas zonas. Y miren lo bonito también de la precipitación, su variabilidad espacial. El sábado pasado, si no estoy mal, ocurrió un evento que mucha gente desde donde estaba pues lo podía ver. Algunas personas lo describieron como un hongo y realmente pues es un hongo por sus procesos dinámicos, se ve como un hongo. Y miren que solo llovió en algunas partes del área metropolitana, mientras otros eran observadores y disponían de muy buen clima. Entonces miren que esa variabilidad también afecta. Miren que nos encontrábamos zonas dentro del área metropolitana en la cual estábamos variando en condiciones normales, pero otras estábamos en déficit. Y nos volvemos a encontrar la misma grafiquita que les mostré para abril, pero para mayo. Esperen, les muestro. Ah, me había quedado en el mismo video. Qué pena. Este sí es el de mayo. Hasta el 12 de mayo les muestro cómo es la lluvia. Miren que hasta el 12 de mayo íbamos en un déficit grande. Solo dentro del área metropolitana habíamos tenido 4 eventos considerables que suponían el 10% del valor esperado. Y lo que nos vamos a encontrar es esto. Miren, la flechita nos señala cómo vamos en acumulados y miren cómo deberíamos ir. Y miren cómo fue el 2018. El 2018, en este mismo 12 de mayo, pues ya habíamos alcanzado el valor promedio histórico. Y hacemos un resumen de la temporada que nos encontramos. Temporadas pasadas a la izquierda de 2018 y 2019, nos encontramos la temporada actual de 2020, que hasta el 12 de mayo que les conté, íbamos en un déficit de precipitación, o sea, por debajo del 70% del valor esperado. Y muchas gracias a todos. Preguntas, que voy a que me cuenten sus preguntas, inquietudes, tristezas, alegrías. Estoy leyendo el chat. Hay saludos. Buenas tardes para Carlos Enrique Silva. Olga Ramírez dice hola. Bueno, Carlos Enrique Silva me pregunta por qué esta temporada de lluvias es tan anormal. Desde el equipo de meteorología hicimos como un análisis de qué estaba pasando. Entonces no solamente nos podemos quedar con qué está ocurriendo a nivel regional, sino hacer un contexto climatológico más amplio. Y nos encontramos que el Atlántico pues se encuentra, el Atlántico del Mar Caribe pues se encuentra anómalamente más caliente, es decir, las temperaturas son más altas de lo que esperamos, esas anomalías de temperatura, y también la atmósfera se encuentra más seca.
en un tercio del mes de mayo, más o menos por allá, por el 10 de mayo, pues empezamos a ver que se estaban formando unas zonas de alta presión al noreste del país, lo cual favoreció un flujo de estas masas de aire más seco hacia el país y hacia la zona donde nosotros vivimos. Y este flujo pues inhibió el ascenso de la zona de convergencia tropical que les conté, que favorecía la ocurrencia de precipitación, y además que no teníamos disponibilidad de humedad de precipitación. Y este comportamiento pues no solamente se vino presentando en este mayo, sino que desde diciembre del 2019 pues hemos visto estas condiciones anómalas de temperatura en el Atlántico y en el Caribe. Voy a seguir acá leyendo preguntitas. Me esperan un momentico, por favor. Alejandro Mesa pregunta, en este caso, ¿habría racionamiento? Alejandro, yo creo que tendríamos que esperar cómo es el comportamiento en esta temporada que se avecina de menores precipitaciones. Pues si nos encontramos con que estamos en una temporada normal, pues no tendríamos una condición de racionamiento, pero si nos encontramos con una temporada más seca de lo que esperamos, pues ya habría que mirar cómo los gestores y administradores del recurso hídrico pues nos dicen que hay que proceder. Liliana Jiménez me dice cómo puedo acceder a a los históricos. Puedes escribir a contacto Ciata. Contacto @ciata. Y pero bueno, Liliana, consejo para pedir información, que es más bacano. Cuando vayas a pedir información, mira la estación que necesites o la información que necesites, y mientras más específica sea la petición, más rápido es el proceso de entrega de información. También hay en contacto @ciata, si escribes que necesitas información, también te van a dar un link de descarga. Entonces en ese link de descarga también puedes buscar las estaciones y descargarlo tú manualmente, lo que tú quieras. Y si necesitas información más específica, alguna asesoría, contacto @ciata, o miras en nuestra página en contacto, y ahí la información que necesites totalmente disponible, minuto a minuto. Y depende de la estación, pues tenemos estaciones de monitoreo desde el 2010 automáticas ya, algunas, otras pues son más recientes, todo depende de cómo se ven identificando la red. Juan Diego Barrera, puede pasar que sea producto del niño la época de precipitación. Juan Diego, no, en el análisis que hicimos en el equipo de meteorología nos dimos cuenta que un factor climático general que está afectando esto no es el niño. El niño está en condiciones normales, pues las anomalías del Pacífico están en condiciones normales. Liliana, la compañera Natalia Correa ya puso bien el correíto donde puede solicitar los datos, es solicitud.datos@ciata.gov.co. Compañeras, compañeros, más preguntas. Lo que se les ocurra preguntar. Si sé, les contesto. Si no sé, quedo con la tarea y buscamos y aprendemos juntos. Alejandro Mesa me hizo otras dos preguntitas, espérame Alejandro, las voy a leer. Primera, en este año, según avanzan los tiempos, teniendo en cuenta que ya se viene la primera temporada seca del año, pueden presentarse según medida de altitud. Bueno, Alejandro, yo soy de Bello, gracias por preguntar, Bello por siempre. Bello normalmente en temperatura no muestra ninguna diferencia significativa
con respecto a Medellín o otros municipios del área metropolitana. Pero mira que en esta temporada de precipitación sí nos dimos cuenta que Bello pues tuvo un déficit mayor. En Bello llovió menos. ¿De qué depende esto, Alejandro? No, es una variación espacial de la precipitación. Y como pueden haber temporadas en que en Bello pues haya más acumulados de precipitación, en otras presenta déficit. Eh, Podrían presentarse periodos largos de verano. Alejandro, la pregunta está complicada. Pues yo solo apostaría por la temporada que nosotros conocemos, que es la temporada típica en la que ocurren los fenómenos más secos, que sería junio, julio, agosto. Pues la temporada seca, la primera temporada seca del año, junio, julio, agosto. Y hay que mirar cómo se está comportando la climatología en gran escala y cómo empieza la temporada de lluvias. Entonces todavía sería para mí inadecuado afirmar que vamos a tener unos periodos más secos o no. Bueno, a todos muchas gracias por asistir, muchas gracias por las preguntas, muy interesantes, muy rico este espacio. Y bueno, cualquier duda quedamos disponibles en CIETA, en el Sistema de Alerta Temprana, para comentarles, hablar de cosas, discutir fenómenos, aprender juntos los unos de los otros cada día. Y muchas gracias por asistir.